La puerta se abrió con un silencio que cortaba el aire. Una mujer de color, elegante y serena, entró en la sala de juntas como si el espacio le perteneciera. En el centro de la mesa estaba Mario Harrison, el poderoso y temido CEO de Terra Nova. Apenas levantó la vista, seguro de su dominio. Pero lo que ninguno esperaba era que aquella mujer, Lucía, llegaba no a pedir permiso, sino a cambiar las reglas del juego. Había soportado años de miradas que la querían fuera, y aún así, avanzó con la calma peligrosa de quien ya no tiene nada que demostrar, solo algo que reclamar. «Buenas tardes, señor Harrison», dijo Lucía, con voz suave y autoritaria, irradiando una seguridad inquebrantable. Extendió la mano en el habitual gesto diplomático. Mario Harrison miró la mano ofrecida con fría indiferencia, con una sonrisa burlona en los labios. Sin dudarlo un instante, cruzó los brazos, se reclinó y respondió con frialdad: «No doy la mano a mis subordinados». Un silencio repentino invadió la sala, como si la temperatura hubiera bajado varios grados. Algunos ejecutivos fruncieron el ceño, pero disimularon rápidamente sus reacciones, mientras que otros sonrieron abiertamente en señal de aprobación, rebosantes de desdén. Lucía no se inmutó. Retiró la mano con suavidad, con una expresión inmutable. Su mirada profunda y firme no se apartó de la de Mario, ni enfadada ni nerviosa, sino serena y segura de sí misma. Dominada, como si esta no fuera la primera vez que se topaba con semejante arrogancia. «No soy su subordinada, señor Harrison», respondió en voz baja, con un tono sereno, pero cargado de autoridad. Harrison rió a carcajadas, volviéndose hacia la junta en busca de apoyo. «Ah, ¿y entonces qué papel asume usted aquí en nuestra empresa?». Hizo una mueca de desprecio. Los hombres a su alrededor rieron entre dientes, con una risa cargada de burla. Aún así, Lucía permaneció impasible. Abrió silenciosamente la cartera de cuero que siempre llevaba consigo, con movimientos deliberados y mesurados. «Estoy aquí para decidir sobre nuestra inversión de $4.000 millones en Terra Nova», anunció Lucía. Cada palabra golpeaba la atmósfera burlona como un martillazo. Un silencio ominoso invadió la sala. La sonrisa desdeñosa desapareció del rostro de Mario Harrison, reemplazada por una mirada de asombro y una duda inconfundible. Los demás ejecutivos intercambiaron miradas desconcertadas, como si les costara procesar lo que acababan de oír. En la mente de Harrison, un pensamiento frenético cruzó por su mente. $4.000 millones. Imposible. ¿Cómo podía esta mujer tener tanto poder? Rápidamente descartó la preocupación, considerándola un malentendido o una broma. Intentando recuperar su arrogancia característica, se irguió y esbozó una mueca de desprecio para disimular su vergüenza. ¿Una inversión de $4.000 millones? ¿En serio? Nadie en su sano juicio le concedería esa autoridad a alguien como tú. De nuevo, la junta estalló en una risa incómoda, aunque esta vez sonó forzada. Lucía no dijo nada. Su expresión era ahora la fría indiferencia de un inversor experimentado, observando la escena con calma. Sin decir una palabra más, cerró su portafolios, se recostó cómodamente y observó a Mario y a sus colegas. Sabía que ese momento no era solo un desaire personal. Era la prueba más clara del prejuicio y la arrogancia arraigados en la empresa que estaba evaluando. Harrison, recuperando algo de su confianza, continuó con una bravuconería burlona. «Bueno, entonces comencemos la reunión. Tengo mucha curiosidad por ver lo que nos has traído». Lucía asintió sin responder. Su mirada se desvió hacia el gran ventanal que daba a la bulliciosa ciudad. En su interior, tomó la silenciosa decisión de reconsiderar la inversión, pero por ahora observaría un poco más. Mario Harrison y Terra Nova Technologies no tenían ni idea de las consecuencias de su arrogancia. No tenían ni idea de que en cuestión de horas sus carreras y reputaciones se verían amenazadas por la misma mujer a la que habían despedido. Una batalla silenciosa pero brutal se avecinaba, y Lucía Johnson sería quien tendría el control. La mirada de Lucía se apartó lentamente del amplio ventanal, donde la ciudad bullía como si nada hubiera pasado. Ahora, una extraña tensión llenaba la sala de juntas, a pesar de que Mario Harrison continuaba su grandilocuente relato de los logros de Terra Nova Technologies. Lucía se alisó suavemente el cuello de la camisa, una emoción tan sutil que apenas removía el aire, pero la más clara indicación de que mantenía la calma y el control. En realidad, Lucía Johnson no era ajena a la discriminación. O escenas como la que acababa de vivir.
Bajo su modesta fachada se encontraba la directora ejecutiva de Johnson Capital Partners, una prestigiosa firma de inversión que gestionaba más de 50.000 millones de dólares en activos. Su puesto era la envidia de innumerables profesionales financieros y el premio que todas las grandes corporaciones anhelaban. Un simple gesto de asentimiento o negación con la cabeza podía mover los mercados y desestabilizar incluso a las empresas más formidables. Sin embargo, había elegido parecer modesta en Terranova, no por miedo a ser juzgada, sino a propósito. Vestía con sencillez y evitaba cualquier ostentación de riqueza. Nada de coches de lujo, ni joyas relucientes, porque Lucía creía que, en momentos aparentemente intrascendentes, el verdadero carácter de una organización brillaba con más fuerza. Retrocedamos una hora. Lucía había entrado en el gran vestíbulo de la sede de Terranova Technologies. Lo había observado todo, la decoración, cómo el personal trataba a los clientes y, sobre todo, su actitud hacia cualquiera que consideraran insignificante. Desde el momento en que se acercó a la recepción, la mirada escéptica de Mar habló volúmenes. La joven recepcionista esbozó una sonrisa forzada y presuntuosa, observando Lucía de pies a cabeza, como si intentara determinar si esta mujer negra vestida con sencillez había entrado por error. «Vengo a ver al señor Mario Harrison», había dicho Lucía con calma, con un tono seguro que exigía la atención inmediata de cualquier profesional. Mar, sin embargo, apenas disimuló su duda. «Estás aquí para la entrevista de asistente administrativa, ¿verdad?», preguntó, como si fuera inconcebible que alguien como Lucía pudiera tener una cita directa con el poderoso director ejecutivo. «No», respondió Lucía con voz tranquila. «Tengo una reunión con el señor Harrison a las 10 de la mañana. Me llamo Lucía Johnson». Mar miró su pantalla a regañadientes. «Puedes esperar en la otra zona», señaló Mar, indicando un rincón estrecho lejos del área VIP donde dos hombres de traje impecable tomaban café en silencio. Lucía no replicó. Asintió con serenidad y se sentó en la silla de respaldo duro del rincón, plenamente consciente de que aquel gesto no era un descuido, sino una declaración. Era la forma elegante en que Terranova marcaba jerarquías, donde el valor se medía por la apariencia y no por la capacidad. Durante los siguientes 45 minutos, Lucía observó todo: el modo en que Mar trataba a los visitantes, la postura del personal ante los ejecutivos, los matices de una cultura empresarial que disfrazaba el prejuicio con profesionalismo. Cada gesto, cada palabra, confirmaba lo que ella ya intuía. Bajo el brillo tecnológico y la reputación global de Terranova se ocultaba una estructura corroída por el ego y la arrogancia. Famosa en los círculos financieros por su habilidad para descifrar no solo números sino también personas y dinámicas de poder, Lucía había aprendido que los balances nunca contaban toda la historia. Lo esencial se revelaba en los silencios, en las miradas y en las pequeñas humillaciones. Ahora, sentada en la sede de Santiago de Chile, frente a la inminente reunión con Mario Harrison, el imponente CEO de Terranova, Lucía sabía que aquella cita trascendía lo financiero. No se trataba únicamente de decidir si invertir 4.000 millones de dólares, era una prueba de principios, una confrontación entre la integridad y el cinismo, entre el verdadero liderazgo y el poder vacío que se alimenta de la soberbia. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Había esperado este momento durante años y no tenía intención de desperdiciarlo. Porque, aunque ellos la veían como una simple consultora, una mujer que debía agradecer haber sido invitada a la mesa, Lucía había llegado para imponer sus propias reglas. Finalmente, la puerta se abrió y la asistente personal de Mario, una mujer rubia de mirada precisa llamada Jessica, apareció y la invitó a ponerse de pie. La condujo por un pasillo largo, adornado con obras de arte abstracto y luces frías, hasta detenerse frente a una puerta de madera oscura. «Por favor, pase, el señor Harrison estará con usted en breve», dijo Jessica con una cortesía impecable y distante. Lucía entró. La sala era sorprendentemente austera. Una mesa laminada pequeña y oscura ocupaba el centro del espacio, rodeada de sillas rígidas y sin personalidad. No había pantallas ni proyectores ni la ostentación típica de una empresa tecnológica de primer nivel, solo unos cuantos documentos dispersos sobre la superficie, preparados con prisa. El mensaje era claro: aquella habitación no había sido escogida al azar. Lucía comprendió al instante que el verdadero juego acababa de comenzar. Al mirar a su alrededor, Lucía comprendió de inmediato que aquella disposición no era fruto del azar. Era un mensaje silencioso, una forma de recordarle cómo la percibían los directivos. Alguien presente para cumplir con una cuota de diversidad, no para influir en el futuro de Terranova. Momentos después,
La puerta se abrió de golpe y Mario Harrison entró sin ceremonias, con la mirada fija en su teléfono mientras caminaba sin dirigirle un saludo. Solo al cabo de unos segundos levantó la vista, recorriendo la sala con una expresión fría antes de dejarse caer en la silla con su habitual arrogancia. Comentó algo con desdén sobre la espera y sobre la importancia de atender los compromisos de diversidad, dejando claro el tono con el que abordaría la reunión. Detrás de él, 3 ejecutivos de traje oscuro se acomodaron en sus asientos, observando a Lucía como si fuera una invitada ajena al negocio. Ella los evaluó uno por uno, memorizando cada gesto, cada detalle de su lenguaje corporal. Mario la presentó con un tono seco y una sonrisa sarcástica, restando importancia a su presencia, convencido de que aquella sería una formalidad rápida y sin peso real. Lucía respondió con una leve sonrisa y una serenidad que contrastaba con la tensión del ambiente. Nadie en la sala sospechaba que cada palabra, cada mirada y cada insinuación quedaban grabadas en su mente como piezas de un informe que pronto tendría consecuencias. Cuando Mario comenzó a hablar sobre los logros de Terranova, lo hizo con aire didáctico, como si Lucía no tuviera la capacidad de comprender los aspectos técnicos del negocio. Sus frases estaban llenas de cifras y afirmaciones grandilocuentes, pero vacías de sustancia. De vez en cuando, lanzaba miradas cómplices a sus colegas, buscando su aprobación. La tensión se espesó en el aire, pero Lucía permaneció inmóvil, observando con atención. Cuando él terminó su exposición superficial, Lucía tomó la palabra con voz firme y pausada. Le señaló la reducción de más del 15% en el presupuesto de investigación y desarrollo que contrastaba con sus declaraciones sobre la aceleración tecnológica. La pregunta cortó la sala como una hoja afilada. Mario vaciló un instante antes de forzar una sonrisa, intentando recuperar el control. Murmuró una respuesta confusa sobre reclasificaciones contables y complejidades financieras, pero su tono delataba inseguridad. Lucía mantuvo la calma y, con precisión quirúrgica, lanzó una nueva pregunta sobre la plataforma de inteligencia artificial que había mencionado, pidiéndole detalles sobre el modelo utilizado para optimizar la inferencia y reducir la latencia. Mario se sonrojó y desvió la mirada, buscando apoyo entre sus compañeros. Nadie intervino. Fingió reír, tratando de disimular su incomodidad, pero la incomodidad ya había tomado el control de la sala. Lucía lo sabía. El equilibrio de poder acababa de cambiar, y todos, incluida ella, podían sentirlo. En cuanto a los aspectos técnicos, Mario respondió con fingida cortesía que ese tema no estaba en la agenda del día y que, si era necesario, el director de tecnología podría abordarlo más tarde. Los demás en la sala rieron con torpeza, compartiendo miradas cómplices cargadas de condescendencia. Lucía no mostró el menor signo de irritación. Mantuvo el silencio con una serenidad calculada, sabiendo que a veces la calma era la forma más eficaz de controlar una situación. En su mente, cada gesto y cada palabra de aquel grupo se transformaban en evidencia tangible de lo que ya sospechaba. Terranova ocultaba sus carencias estructurales tras un barniz de éxito y prestigio. Aquel desprecio no era un simple desaire, sino una revelación. Era la oportunidad perfecta para evaluar el verdadero valor de los $4.000 millones que estaban sobre la mesa. Lucía cerró su cartera con lentitud deliberada, se incorporó y mantuvo su mirada fija en Mario. Sabía que aquella reunión no era más que el primer movimiento de una partida mucho más larga, una batalla que había planeado con precisión. Cada comentario despectivo, cada muestra de arrogancia, tendría un precio alto que Mario y sus colegas acabarían pagando. El silencio se volvió denso en la sala. El aire parecía vibrar con una tensión fría y contenida. Lucía permaneció inmóvil, observando con precisión cada movimiento de los ejecutivos a su alrededor. Mario empezaba a impacientarse, su rostro se encendió con un rubor que trataba de ocultar tras una sonrisa forzada. Buscó apoyo en las miradas de sus compañeros, pero no encontró ninguno. Su máscara de cortesía se resquebrajó. Con una sonrisa torcida, se levantó y se dirigió a la mesa de bebidas situada en un rincón. Sirvió café y, al volverse hacia Lucía, dejó caer una frase cargada de veneno disfrazado de humor, sugiriendo que seguramente prefería el café muy dulce y con mucha crema, como el personal de servicio de los pisos inferiores. La broma racista flotó en el aire, pesada e innegable. Algunos directivos sonrieron con aprobación, reforzando la crueldad de la escena. Lucía sintió el filo del insulto, pero no permitió que se reflejara en su rostro. Sabía exactamente lo que Mario intentaba: provocarla, reducirla a un estereotipo y recuperar el control que ya había perdido. Inclinó apenas la cabeza,
su voz firme y templada cortó el silencio cuando respondió que prefería el café solo, sin azúcar, del mismo modo que abordaba los asuntos importantes, con claridad y franqueza. Por un instante, el color desapareció del rostro de Mario. No esperaba una respuesta tan directa ni tan elegante. Lucía lo observó con una leve sonrisa apenas perceptible, mientras él fingía recomponerse murmurando algo a uno de sus colegas. La puerta se abrió nuevamente y un grupo de altos ejecutivos ingresó a la sala. Sus trajes impecables y su confianza ensayada llenaron el espacio ya reducido. Mario, ansioso por desviar la atención, se apresuró a saludarlos con una exagerada cordialidad, estrechando manos con entusiasmo artificial. Pero el desequilibrio ya estaba marcado. La autoridad de Lucía no provenía del poder formal, sino de algo más sólido, algo que ni Mario ni sus aliados comprendían todavía. Cuando uno de los recién llegados extendió la mano hacia Lucía en un gesto de cortesía, Mario intervino antes de que pudiera estrechársela con un tono gélido y cargado de desdén, repitiendo el mismo desprecio de antes al decir que él no daba la mano a sus subordinados y que los demás tampoco deberían hacerlo. Las palabras resonaron en la sala como una bofetada, y por un instante el aire pareció detenerse. Algunos ejecutivos fingieron sorpresa, intercambiaron miradas incómodas y enseguida desviaron la vista hacia sus carpetas o sus relojes, fingiendo interés en cualquier otra cosa. Otros simplemente guardaron silencio, aceptando la humillación como algo habitual, una parte más de la cultura que sostenía a Terranova. Lucía no se movió, permaneció sentada con la espalda recta y la mirada fija, una calma helada que contrastaba con la hostilidad del ambiente. Su rostro no mostraba rabia, pero en su interior la decepción era profunda, no por Mario, cuya arrogancia había previsto con exactitud, sino por la propia Terranova, una corporación poderosa que había permitido que un hombre como él ejerciera el poder sin límite ni consecuencia. Lo que acababa de presenciar no era solo una falta de respeto personal, sino la manifestación más pura de una estructura enferma donde la arrogancia, la discriminación y la impunidad se habían vuelto parte del ADN institucional. Mientras el silencio se estiraba, Lucía pensó en todas las personas que antes que ellas habían soportado situaciones como aquella, empleados que habían callado por miedo a perder su ascenso, su puesto o su estabilidad. Ese silencio, comprendió, había alimentado el poder de hombres como Mario Harrison, reforzando la idea de que su crueldad podía ejercerse sin consecuencias. Pero él acababa de cometer un error irreparable, no había entendido que Lucía no era una invitada más ni una cuota simbólica. Representaba algo mucho mayor, el peso y la voluntad detrás de una inversión de $4.000 millones, y el criterio de quienes podían decidir el futuro financiero de Terranova. Recordó entonces una de sus convicciones más firmes: el verdadero poder no nace de humillar sino de inspirar respeto, no se impone por miedo sino por justicia. Mario, cegado por su prejuicio, había cavado su propia tumba corporativa con cada palabra. Lucía enderezó ligeramente la postura sin decir nada. Su mirada gélida y firme atravesó la fachada de soberbia de Harrison. No había odio en sus ojos, solo la claridad de quien sabe que ha ganado sin necesidad de levantar la voz. En el instante en que él volvió a rechazar públicamente su apretón de manos, Lucía comprendió que había llegado el momento. Su decisión ya no era una reacción emocional sino una acción estratégica. Llevaba semanas anticipando cada posible escenario, y aquel gesto le había dado la confirmación definitiva. Con una serenidad absoluta deslizó la mano dentro de su bolso, sacó su teléfono y lo puso en silencio. En la pantalla escribió una sola palabra: ejecutar. Ese mensaje, dirigido a David Anderson, su director financiero y uno de sus aliados más antiguos, fue suficiente para activar un plan cuidadosamente trazado por Johnson Capital Partners mucho antes de la reunión. A pocas manzanas de distancia, en una oficina de vidrio con vista directa a la sede central de Terranova, David observaba una serie de pantallas repletas de gráficos financieros, indicadores de riesgo y órdenes de transferencia. Al ver el mensaje, se inclinó hacia adelante, respiró hondo y comenzó a escribir las instrucciones que, en cuestión de minutos, alterarían el destino de Terranova para siempre. Mientras tanto, en la sala de juntas, Lucía continuó inmóvil, observando a Mario con la calma imperturbable de quien controla el tablero sin que los demás lo sepan. Él aún creía tener el poder sin comprender que el verdadero movimiento ya se había hecho y que, en silencio, todo su imperio estaba a punto de tambalearse. Cuando el breve mensaje de Lucía iluminó la pantalla del teléfono de David, una leve sonrisa de complicidad se dibujó en su rostro. No era una expresión de alegría, sino de absoluta comprensión. Llevaban tantos años trabajando juntos que no necesitaban explicaciones. La palabra ejecutar no era una sugerencia, sino una orden definitiva. Sin perder un segundo,
David se inclinó hacia adelante y dio las instrucciones precisas a su equipo de analistas financieros. En cuestión de minutos, el piso de operaciones de Johnson Capital Partners se llenó de actividad controlada y metódica. Se iniciaron una serie de llamadas cuidadosamente calculadas, movimientos discretos pero cargados de intención, diseñados para activar una cadena de reacciones en los mercados internacionales. Los analistas comenzaron a emitir señales sutiles a los principales observadores financieros, aquellos cuyas interpretaciones podían alterar el pulso mismo del mercado. Menos de 30 minutos después de la orden de Lucía, las principales bolsas del mundo comenzaron a registrar una actividad inusual. Una cascada de órdenes de venta, aparentemente desconectadas entre sí, empezó a golpear las acciones de Terra Nova con una velocidad implacable. Lo que al principio parecía una simple corrección técnica se transformó en una caída vertiginosa. En cuestión de minutos, el precio de las acciones se desplomó, arrastrando consigo la confianza de los inversores. Aquellos que percibieron el cambio se unieron al éxodo, amplificando el efecto con cada movimiento. Lo que había comenzado como un susurro en el mercado se convirtió en un rugido que anunciaba la inminente tormenta financiera. Mientras tanto, en la pequeña sala de juntas de Terra Nova, Lucía se mantenía imperturbable. Sentada con una compostura serena, observaba a Mario y a los demás directivos que continuaban hablando con arrogancia, completamente ajenos a la catástrofe que se estaba desatando fuera de aquellas paredes. El timbre del teléfono sobre la mesa interrumpió de repente la conversación. Sonó 1, 2, 3 veces, con un tono urgente que rompió la falsa tranquilidad del lugar. Jessica, la asistente de Mario, apareció en la puerta con el rostro pálido y los ojos desbordados de pánico. Se acercó y le susurró algo al oído. Mario se quedó inmóvil durante un segundo antes de palidecer por completo. Intentó recomponerse, pero la voz no le respondió. De pronto, se levantó bruscamente y salió de la sala sin decir una palabra. El desconcierto fue inmediato. Algunos ejecutivos se miraron entre sí, sin comprender lo que sucedía, mientras otros fingían revisar sus documentos para disimular el nerviosismo. Lucía permaneció inmóvil, cerrando lentamente su portafolio y anotando unas breves observaciones en su cuaderno, como si nada de aquello tuviera que ver con ella. En su despacho privado, Mario contemplaba la pantalla con incredulidad. Las gráficas descendían como una avalancha. Las acciones de Terra Nova se desplomaban a un ritmo devastador, borrando cientos de millones en valor de mercado. Preguntó con voz tensa qué estaba ocurriendo. Jessica, temblando, respondió que se habían difundido rumores negativos sobre el liderazgo y la cultura interna de la empresa y que los analistas de Wall Street estaban cuestionando su credibilidad. Mario retrocedió, sintiendo cómo la realidad lo golpeaba con la fuerza de lo inevitable. Su mente viajó de inmediato hacia la sala de juntas, donde Lucía seguía sentada, serena, como si nada pudiera perturbarla. Comprendió, demasiado tarde, que la amenaza no provenía del mercado, sino de la mujer a la que había menospreciado. En ese momento, el teléfono de Lucía vibró suavemente sobre la mesa. Miró la pantalla y leyó el mensaje de David. Fase 1 completada. Las acciones han caído un 8% en 30 minutos. Una sonrisa apenas perceptible se formó en sus labios. No era venganza, era justicia. Sabía que, en el mundo implacable de las finanzas, las lecciones más poderosas se enseñan en el idioma que los hombres como Mario Harrison entienden mejor, el del dinero y los mercados. Podía haberse burlado de ella en público, podía haberla subestimado, pero lo que nunca comprendió fue que la mujer que tenía frente al controlaba el destino financiero de su compañía, respaldada por una fuerza de $4.000 millones y una determinación que ninguna estructura de poder podría detener. Con calma, Lucía recogió sus documentos y se levantó. No quedaba nada más que decir. La decisión estaba tomada y Mario Harrison aprendería la lección más dura de su carrera. La arrogancia y el desprecio siempre tienen un precio mucho mayor del que jamás imaginó. Mario permanecía clavado en su despacho, con la mirada fija en los brillantes números rojos de la pantalla del ordenador, la luz danzando sobre su rostro ceniciento mientras los datos se actualizaban línea tras línea, indicando que las acciones de Terra Nova Technologies se desplomaban sin control. En ese momento todo el orgullo y la arrogancia habituales parecieron desmoronarse. El tono de llamada de su teléfono atravesó el aire tenso, urgente e implacable, sacándolo de su trance. Se giró para mirar a Jessica con desesperación mezclada con furia. Ella avanzó esforzándose por mantener la calma, aunque su voz temblaba de preocupación.
Informó que acababan de recibir llamadas urgentes de accionistas clave y que las acciones habían caído un 15% en menos de una hora y seguían en caída libre. Mario se dio la vuelta bruscamente con un tono cortante, demandando una explicación clara. Jessica dudó, bajó la vista hacia la carpeta que sostenía, respiró hondo y susurró que todo se remontaba a la reunión de la mañana con Lucia Johnson, la mujer que había conocido antes, quien en realidad era la directora ejecutiva de Johnson Capital Partners, la firma que gestiona más de 50.000 millones de dólares en activos y que había decidido directamente la inversión de 4.000 millones en Terra Nova. Su voz suave resonó con fuerza en la mente de Mario, destruyendo sus últimas ilusiones de control. Sintió que se le cortaba la respiración, sus mejillas ardían de vergüenza y miedo, se aferró al borde del escritorio en busca de apoyo. Los recuerdos de cómo había tratado a Lucia inundaron su mente, el escarnio público, la negativa a estrecharle la mano. Todo cristalizado en un dolor despiadado, murmuró aturdido. Olivia Johnson, Johnson Capital, Dios mío, ¿qué he hecho? Jessica lo miró con lástima y desconcierto. Nunca había visto a su poderoso jefe tan vulnerable y presa del pánico. En ese instante la puerta del despacho se abrió de golpe y el equipo directivo entró apresuradamente con rostros sombríos y confundidos. Entre ellos Eric Wilson, director financiero, exigió explicaciones. Mario, ¿puedes explicar por qué nuestras acciones están en caída libre? Los accionistas no paran de llamar. Esto es un desastre. Mario permaneció inmóvil al principio. Luego se giró lentamente para mirar a Eric y a los demás con los ojos encendidos por rabia y desesperación. Ustedes son los responsables de este desastre. ¿Por qué ninguno de ustedes me advirtió sobre el verdadero estatus de Lucia Johnson? ¿Cómo me permitieron reunirme con alguien tan poderoso sin revelarme todo? Replicó Eric con dureza. No puedes culparnos de eso, Mario. Tú eres quien subestimó a la gente y permitió que la arrogancia te cegara. Te advertimos repetidamente sobre tu cultura de falta de respeto. Pero ¿alguna vez escuchaste? Intervino otro director. Michael, no tenemos tiempo para culpas. Necesitamos una reunión de emergencia ahora mismo para averiguar cómo contener la crisis. Mario asintió en silencio, obligado a admitir que la situación se le había escapado por completo de control. Un terror absoluto se apoderó de él. Su carrera y reputación estaban al borde del colapso. Todo por culpa de unos pocos errores arrogantes. Minutos después toda la alta dirección de Terra Nova se había reunido en la sala principal de juntas y reinaba el caos. Las voces se alzaban unas sobre otras en acusaciones, pero nadie ofrecía una solución viable. Mario se sentó a la cabecera de la mesa con la desesperación grabada en el rostro mientras luchaba por recuperar un ápice de compostura. Carraspeó y finalmente habló indicando que lo que necesitaban ahora era contactar a Lucia Johnson y Johnson Capital para explicar la situación. Eric respondió con frialdad que tal vez no era demasiado tarde para solucionar esto, pero preguntó si de verdad creía que la señorita Johnson lo escucharía después de lo ocurrido esa mañana, recordándole que esto no era solo un golpe financiero sino el colapso de la reputación y la credibilidad de la empresa. El riesgo de perder la inversión de 4.000 millones y provocar un éxodo masivo de otros inversores estaba presente. Mario tragó saliva con dificultad, la furia y la desesperación se debatían en su interior. Nunca se habría imaginado allí, traicionado por su propio equipo, deshecho por la misma arrogancia y prejuicios que siempre había practicado. Mientras la sala estallaba en acalorado debate, él miraba por la ventana con la mente vacía, comprendiendo que la crisis era más que financiera, era la consecuencia inevitable del desprecio que había mostrado a los demás, de su incapacidad para reconocer el poder invisible de aquellos a quienes consideraba indignos. Ahora debía enfrentar la amarga verdad de que había provocado la peor crisis en la historia de la compañía con sus propias manos y la mujer a la que había subestimado tanto, Lucia Johnson, era quien realmente controlaba su destino y el de Terra Nova Technologies. Aún tambaleándose por la conmoción y la impotencia, el sonido de los mensajes entrantes lo devolvió a la cruda realidad. Observó la pantalla de su teléfono donde una avalancha de alertas mostraba que las acciones continuaban cayendo de forma pronunciada. Cada notificación era una puñalada más para su orgullo que ya se estaba desmoronando. En ese momento, una grabación de audio apareció en los principales medios de comunicación y redes sociales. Nadie más que Lucia había publicado pruebas irrefutables de la reunión de esa mañana. En la grabación la voz de Mario era inconfundible, cargada de desprecio e insultos severos. Los comentarios con carga racial que había usado para degradar a Lucia resonaban ahora en millones de oídos, sin margen de negación o excusa. Atónito, miró fijamente la pantalla del ordenador mientras el vídeo se propagaba como pólvora, comprendiendo que no tenía dónde esconderse. Sus palabras y acciones, antes encubiertas por la apariencia de poder, estaban expuestas a la luz pública. Presa del pánico, agarró el teléfono e intentó llamar a Lucia, creyendo que una disculpa sincera, aunque tardía, podría salvar algo. Pero ella no respondió.
Tras varios intentos recibió una fría respuesta que simplemente decía que la vería en la oficina. Mario salió corriendo de la sede de Terranova y se dirigió a toda velocidad a la elegante torre de oficinas de Johnson Capital Partners. A diferencia del primer encuentro, entró ahora abrumado por el miedo y la incertidumbre. Cada mirada que encontró rebosaba desprecio y burla. Lucía lo esperaba en la espaciosa oficina con paredes de cristal y vistas a la bulliciosa calle. Permanecía serena con los brazos cruzados y su fría mirada delataba decepción e ira. Él se acercó, inclinó la cabeza y balbuceó una disculpa forzada. «Señorita Johnson, le pido disculpas sinceras por lo sucedido. Mi comportamiento fue inaceptable y espero que me dé la oportunidad de enmendarlo». Lucía no dijo nada al principio, observándolo atentamente. Tras un profundo silencio habló con tono firme y autoritario, señalando que no necesitaba perder tiempo con disculpas vacías, que no le importaba su falso arrepentimiento y que lo que quería ver era un cambio real. Una cultura corporativa sana donde todos fueran tratados con respeto. Esa era su verdadera obligación. El rostro de Mario palideció. Instintivamente dio un paso atrás ante la fuerza de su convicción. Acostumbrado a ejercer poder sobre los demás, ahora se sentía vulnerable e indefenso ante sus propios errores. Lucía insistió con voz cada vez más severa que le había dado una clara oportunidad de demostrar el verdadero valor de Terranova, pero él eligió el desdén y la intolerancia y que ahora debía afrontar las consecuencias de su propia creación. Mario tragó saliva con dificultad buscando excusas, pero guardó silencio. En el fondo, sabía que ella tenía razón. Su arrogancia y actitud discriminatoria habían llevado a la compañía a la crisis más grave de su historia. Al salir de la oficina de Johnson Capital, decenas de periodistas lo rodearon. Los flashes de las cámaras le picaban los ojos mientras llovían preguntas incisivas sobre las nuevas pruebas de racismo. Si Terranova podía sobrevivir al escándalo y si renunciaría para asumir la responsabilidad de lo sucedido. Mario se abrió paso entre la multitud buscando una salida que no existía. La noticia del escándalo se propagó como pólvora. Las acciones se desplomaron aún más, provocando un éxodo masivo de inversores. De vuelta en la sede de Terranova, Mario fue convocado a una reunión de emergencia con los principales accionistas. La otrora grandiosa sala de juntas se sentía gélida y amenazante. Los accionistas lo miraron con furiosa decepción. No hicieron falta palabras. Él comprendió que su confianza estaba completamente destrozada. Richard Bennett, venerable presidente de la junta, se levantó y clavó en Mario una mirada de acero, señalando que no solo había dañado gravemente la reputación de la empresa, sino que también había puesto en peligro el futuro de miles de empleados y que la junta exigía un plan concreto y viable para resolver la crisis o aceptar las consecuencias provocadas por él mismo. Mario agachó la cabeza incapaz de responder. Por primera vez en su vida se sintió completamente pequeño e impotente. Afuera de la ventana la ciudad latía con fuerza. Comprendió que lo que había perdido era más que dinero o reputación, era el respeto de quienes una vez creyeron en él. Había navegado contra el viento y ahora debía enfrentarse a la tormenta más feroz de su vida, una tormenta nacida de la arrogancia y los prejuicios que tan imprudentemente desestimó. Cuando salió de la sala de juntas, sintió con absoluta claridad que la pesadilla que siempre había temido se estaba haciendo realidad. Apenas horas después de que Lucía rechazara su disculpa vacía, una avalancha de revelaciones sobre el escándalo interno de Terranova Technologies salió a bolsa, desatando un tsunami de indignación que arrasó con todo el prestigio inventado que había construido con tanto cuidado. En las oficinas de Johnson Capital Partners, Lucía permanecía sentada tranquilamente frente a la pantalla de su ordenador con expresión serena, pero decidida. Con solo pulsar unas teclas provocó la publicación de un expediente meticulosamente preparado, repleto de pruebas de discriminación racial, una cultura corporativa tóxica y abusos de poder por parte de los altos ejecutivos de Mario y Terranova. Esos archivos confidenciales se enviaron directamente a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, a las autoridades laborales federales, a organismos de control corporativo y ético clave y a los mayores inversores institucionales de la firma. En el momento en que se publicaron esos documentos, tanto los mercados como los medios de comunicación se tambalearon. Los grandes inversores que antes depositaban una confianza inquebrantable en Terranova comenzaron a abandonar el barco. Las ruedas de prensa de emergencia se multiplicaron y los principales analistas financieros emitieron avisos urgentes instando a alejarse de las acciones de Terranova a toda costa. Pero la crisis no terminó ahí. Alentados por la audacia de Lucía, los exempleados de la compañía, antes silenciados por la intimidación, recurrieron a las redes sociales para compartir relatos desgarradores del ambiente laboral tóxico que habían soportado. Relataron casos de humillación pública a manos de Mario y experiencias de rechazo de sus ideas por motivos de raza, género u origen. Cada testimonio personal impactó como una cuchilla afilada, dañando aún más la ya frágil reputación de Terranova. El hashtag que exponía a la empresa explotó en Twitter,
Facebook y LinkedIn atrayendo millones de visitas e intensificando el escrutinio público, periodistas y medios de comunicación comenzaron a indagar en el pasado de Mario y en la historia de la compañía, desenterrando escándalos enterrados hacía tiempo. Mario sintió como si el mundo entero se hubiera vuelto en su contra. Sentado solo en su oficina vacía, todo vestigio de poder y orgullo se había evaporado. Su teléfono vibraba sin parar con llamadas entrantes, pero no se atrevía a contestar. Consciente de que al otro lado solo lo esperaban exigencias, acusaciones y amenazas legales, justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, Richard Bennett, el presidente de la junta directiva de Terra Nova, apareció en su puerta con el rostro más frío y severo que nunca. Le informó con voz firme que la junta había convocado una sesión de emergencia y decidido suspenderlo como director ejecutivo con efecto inmediato, iniciando además una investigación interna independiente para examinar todas las acusaciones contra él y los demás altos ejecutivos. Fue como un golpe de gracia. Mario intentó protestar, pero Bennett lo interrumpió sin piedad, recordándole que no tenía voz allí y que debía entender que aquello era consecuencia de sus propias acciones. La empresa no podía ser destruida por la imprudencia y el desprecio de una sola persona. Dicho esto, Bennett se dio la vuelta y se fue, dejando a Mario paralizado por la desesperación, comprendiendo que todo lo que había construido se enfrentaba al colapso total y que pronto tendría que responder ante las autoridades por las graves acusaciones. Mientras tanto, la investigación interna independiente de Terra Nova cobraba impulso. Los investigadores designados por la Junta entrevistaron a cientos de empleados y analizaron miles de correos electrónicos, mensajes y grabaciones internas. Con cada día que pasaba salían a la luz nuevas pruebas de la cultura tóxica que Mario había fomentado durante años. Correos ofensivos y discriminatorios, reuniones grabadas en las que rechazaba abiertamente ideas de mujeres y personas de color, todo quedaba al descubierto bajo la implacable mirada del escrutinio público. Mario reconoció que ya no tenía dónde esconderse. Cada una de sus acciones era ahora un libro abierto. Mientras tanto, Lucía desde su oficina en Johnson Capital supervisaba cada acontecimiento. No celebró la caída de Mario, pero comprendió que era necesaria para allanar el camino hacia una cultura corporativa más justa y saludable. Para ella, exponer estos documentos no se trataba de castigar, sino de enviar un mensaje claro al mundo empresarial. Nadie tiene derecho a menospreciar el valor de otro ni a abusar del poder para oprimir y discriminar. El verdadero cambio a veces exige enfrentarse a una férrea resistencia de figuras arraigadas como Mario Harrison. Ahora él se enfrentaba a una dura realidad. Ya no controlaba el juego. Todo el poder que alguna vez ejerció se había evaporado, reemplazado por el peso aplastante de la presión pública, accionaria y legal. Finalmente, estaba pagando el precio de la arrogancia y los prejuicios que había ignorado durante tanto tiempo. Y la mujer a la que había insultado tan públicamente, Lucía Johnson, era quien tenía la última palabra sobre su destino y el futuro de Terra Nova Technologies. Cuando la puerta de la oficina de Lucía, socia de Johnson Capital, se cerró tras Mario y su abogado, un profundo silencio se apoderó de la espaciosa sala. Mario había entrado allí, rebosante de arrogancia y confianza. Pero hoy se erguía como un hombre derrotado, con el rostro demacrado, la mirada cansada y desesperada. Mario estaba sentada frente a él, con la mirada fría e inquebrantable. Bañada por la luz que entraba por los ventanales, era más que una poderosa directora ejecutiva. Encarnaba una revolución, un cambio inevitable que Mario ya no podía evitar. Estamos aquí con la esperanza de alcanzar una solución razonable para ambas partes. El abogado de Mario, Thomas Grayson, comenzó con cuidado, con un tono cortés y mesurado. Lucía simplemente asintió con discreta cortesía, aún con una compostura que irradiaba autoridad. Mario respiró hondo, esforzándose por mantener la calma. Lucía, sé que estás disgustada por lo sucedido, pero podemos negociar un resultado mejor que continuar con esta tensión. Lucía ladeó ligeramente la cabeza, con una leve sonrisa de complicidad en los ojos. Señor Harrison, no se trata de mi satisfacción personal. Lo que importa es si usted y Terra Nova tienen el coraje para un cambio radical. Mario frunció el ceño, luchando por contener la inquietud que lo invadía. Nadie había desafiado su autoridad tan directamente. ¿Qué quieres decir exactamente, Lucía?, preguntó, con la voz delatando su tensión. Lentamente, Lucía abrió un grueso expediente sobre la mesa con deliberada fuerza, y luego pronunció cada palabra con una claridad cristalina. Si Terra Nova aún quiere esa inversión de $4.000 millones de Johnson Capital, su empresa debe emprender reformas radicales que vayan mucho más allá de las promesas vacías. Mario tragó saliva y entrecerró los ojos mientras observaba el expediente. ¿Podría ser más específico sobre esas reformas? Sin dudarlo,
Lucía expuso sus exigencias con voz firme e inflexible. Primero, debe divulgar completamente su sistema interno de compensación. Toda la información sobre salarios y beneficios de los empleados debe ser transparente al público, eliminando cualquier disparidad basada en género, raza o cualquier otro factor arbitrario. Mario intentó protestar, pero Lucía insistió antes de que pudiera interrumpirlo. Segundo, Terranova debe comprometerse con políticas de contratación justas y diversas que garanticen la igualdad de oportunidades para todos, independientemente de su origen, raza o género. Estas políticas serán supervisadas estrictamente por un organismo independiente designado por nosotros. La insatisfacción de Leonard era evidente. Señorita Johnson, ¿no se está metiendo en los asuntos internos de nuestra empresa? La respuesta de Lucía fue firme como una roca. Señor Harrison, esta no es una inversión trivial. Debemos asegurarnos de que no fomente la conducta ilícita y la cultura tóxica que ha fomentado. En tercer lugar, y lo más crucial, Terranova debe aceptar evaluaciones independientes periódicas realizadas por un tercero que seleccionemos. Los resultados de dichas evaluaciones se harán públicos. Mario saltó de su silla, furioso. Lucía, ¿de verdad intentas quitarme el control de la empresa que construí? Lucía respondió a su arrebato con una calma gélida, con palabras precisas como cuchillas. No estoy aquí para destruirte ni a ti ni a Terranova. Al contrario, te ofrezco la oportunidad de salvar lo que queda después del caos que has causado con promesas vacías. Estos cambios deben ser concretos, irreversibles e inflexibles. Leonard guardó silencio durante varios segundos con la respiración entrecortada, sintiendo la creciente tensión mientras Thomas Grayson se inclinaba hacia adelante y le aconsejaba mantener la calma antes de dirigirse a Olivia para pedirle que ajustara algunas condiciones. Pero ella lo interrumpió con voz firme e inquebrantable diciendo que no eran negociables y que Terranova debía aceptarlas en su totalidad o perdería la inversión de $4.000 millones para siempre, advirtiendo. Además que dudaba que la junta directiva y los accionistas estuvieran dispuestos a renunciar a eso. Leonard la miró con una mezcla de furia y desesperación, comprendiendo que aquellas condiciones no solo amenazaban su autoridad sino que también ponían en riesgo su posición de liderazgo. Sin embargo, sabía que no tenía alternativa: la presión de los inversores. El mercado y la opinión pública era implacable y debía decidir aún en esas circunstancias extremas. Tras un tenso silencio exhaló. Resignado, e inclinó la cabeza aceptando las condiciones y prometiendo implementar las reformas según lo requiriera el capital de Johnson. Olivia asintió impasible, recordándole que ese era solo el primer paso y que el éxito dependía de su compromiso genuino. Advirtiéndole además que si rompía su promesa o intentaba engañarlos de nuevo las consecuencias serían mucho peores. Leonard se levantó lentamente y salió de la oficina con el corazón apesadumbrado y la mente agitada, consciente de que aquella negociación marcaba un punto de inflexión tanto para la empresa como para su propio destino. Olivia lo observó irse en silencio, sabiendo que la verdadera batalla aún no había terminado, pero que había logrado una victoria crucial al obligarlo a afrontar la verdad y aceptar que la cultura tóxica de Terranova no podía continuar. En el momento en que Leonard salió de la oficina, abrumado por la confusión y el temor, la junta directiva de Terranova Technologies convocó una reunión de emergencia. Para tomar una decisión impostergable, la sala de junta se sentía más pesada que nunca y los rostros de los directores mostraban tensión y determinación. Bajo la presión de la opinión pública, el mercado y los principales accionistas comprendieron que no tenían otra opción que aceptar los cambios radicales exigidos por Olivia. Entonces el presidente Richard Bennett se levantó con expresión grave y reconoció que la compañía enfrentaba la crisis más seria de toda su historia. La junta directiva ha decidido por unanimidad que Mario Harrison será destituido de su cargo de director ejecutivo, con efecto inmediato. Un silencio cargado se apoderó de la sala. Aunque los miembros ya lo habían anticipado, la declaración formal de Richard recalcó el peso de lo que estaba a punto de suceder. Mario permaneció sentado en silencio, con el rostro pálido, luchando por ocultar su profunda decepción e ira. Al mismo tiempo, Richard continuó, dirigiéndose al director financiero de la compañía: nombramos a Maria Winters, nuestra directora financiera, como directora ejecutiva interina para guiar a Terranova en esta crisis. Maria Winters, una serena mujer de mediana edad con cabello castaño claro cuidadosamente recogido, permaneció de pie con calma. Conocida por su inteligencia, decisión e imparcialidad, comprendió que esta era su oportunidad de erradicar la cultura tóxica que había llevado a Terranova al abismo. Desde su primer día en su nuevo cargo, María convocó a toda la alta dirección a una reunión urgente. Algunos de los directores más conservadores intercambiaron miradas incómodas,
Pero María habló con claridad y determinación afirmando que debían implementar las amplias reformas exigidas por Johnson Capital Partners y que no aceptaría ninguna razón de retraso ni desdén. Advirtiendo que cualquiera que se sintiera incapaz de cumplir con los nuevos estándares de transparencia y diversidad podía marcharse de inmediato, se oyeron murmullos de descontento en la sala hasta que Michael Edwards, un director de larga trayectoria bajo la dirección de Leonard, se puso de pie para objetar con firmeza diciendo que esas medidas drásticas podían socavar la base de liderazgo de la empresa, pero María aceptó su desafío sin dudarlo y con la mirada fija respondió que precisamente esa supuesta base de liderazgo era lo que los había llevado al límite y que, a menos que descartaran esos valores erróneos, la compañía no podría sobrevivir. Acto seguido puso en marcha una serie de reformas decisivas ordenando la divulgación completa de la remuneración de cada empleado para eliminar las desigualdades arraigadas durante años y despidió a varios directores conservadores conocidos por sus actitudes discriminatorias que habían ocupado puestos influyentes durante demasiado tiempo. Cada despido provocó intensos debates dentro y fuera de la empresa. Algunos afirmaban que María actuaba con demasiada precipitación y añadía caos a un periodo ya turbulento, pero ella se mantuvo firme, consciente de que esas medidas audaces eran esenciales para restablecer la confianza entre empleados e inversores. En los días siguientes supervisó personalmente la creación de un comité independiente de supervisión de diversidad y equidad, implementando estándares de contratación objetivos y transparentes mientras una organización externa designada por Johnson Capital Partners realizaba rigurosas evaluaciones del entorno laboral y la cultura corporativa de Terra Nova. Al principio muchos empleados y gerentes dudaron de la eficacia de los cambios, pero en pocas semanas comenzaron a percibir el compromiso genuino de María y la fe empezó a reconstruirse. La esperanza renació entre quienes habían soportado durante años los prejuicios y la presión de los mercados financieros. Las acciones de Terra Nova inicialmente fluctuaron drásticamente por las medidas de María, pero pronto los inversores reconocieron el auténtico giro de la compañía hacia un cambio positivo. Los analistas financieros pasaron de emitir advertencias sobre el apagado de celulares a recomendar una estrecha vigilancia del progreso de la reestructuración de Terra Nova. Desde su oficina en Johnson Capital Partners, Lucia Johnson seguía cada desarrollo con cautelosa satisfacción. Comprendió los desafíos que enfrentaba María, y esto reforzó su confianza en que la inversión de $4.000 millones que estaba considerando podría catalizar una profunda transformación. Mientras tanto, Mario, sentado en su lujoso pero solitario apartamento, seguía las noticias sobre la metamorfosis de Terra Nova. Comprendía con amarga claridad que la empresa comenzaba a resurgir sin él, bajo el decidido liderazgo de María. Cada nueva política y reforma le servía como un recordatorio punzante de que su caída no fue el resultado de un error aislado, sino la consecuencia inevitable de la cultura tóxica que él mismo había construido y sostenido durante años. María Winters sabía que el camino por delante aún estaría lleno de desafíos, pero creía profundamente en el poder de la transparencia y la equidad. Estaba decidida a impulsar una verdadera revolución cultural, una que dejara una huella imborrable en la historia de Terra Nova. En cuanto la puerta de la oficina de Lucia en Johnson Capital Partners se cerró tras Mario y su abogado, un profundo silencio invadió la amplia sala. Mario había entrado allí rebosante de arrogancia y confianza, pero ahora parecía un hombre derrotado, demacrado, exhausto y desesperado. Lucia se sentó frente a él con la mirada fría e inquebrantable. Bajo la luz que se filtraba a través de los ventanales, su figura irradiaba autoridad y calma. No solo representaba a una poderosa ejecutiva, sino a una fuerza de cambio que Mario ya no podía eludir. El abogado de Mario, Thomas Grayson, rompió el silencio con voz cautelosa y educada, afirmando que estaban allí con la esperanza de alcanzar una solución razonable para ambas partes. Lucia asintió con serenidad mientras mantenía su porte imponente. Mario respiró hondo, intentando sostener la voz, y aseguró que estaba dispuesto a encontrar algo mejor que ese impasse. Lucia ladeó la cabeza con una ligera expresión de ironía y le recordó que aquello no se trataba de su satisfacción personal, sino de si él y Terra Nova tenían el coraje para un cambio real. Mario frunció el ceño, intentando disimular la incomodidad que lo invadía, y le preguntó con voz tensa qué quería decir exactamente. Lentamente, ella abrió un grueso expediente sobre la mesa con un movimiento preciso y pronunció cada palabra con implacable claridad, advirtiendo que, si Terra Nova aún quería la inversión de $4.000 millones de Johnson Capital, su empresa debía emprender reformas radicales que fueran mucho más allá de las promesas vacías. Mario tragó saliva y miró el expediente con escepticismo, preguntando si podía especificar qué reformas tenía en mente. Sin vacilar, Lucia expuso sus exigencias con tono firme y seguro. Primero,
Terranova debía divulgar completamente su sistema de compensación. Toda la información sobre salarios y beneficios de cada empleado debía ser públicamente transparente para eliminar cualquier disparidad basada en género, raza o cualquier otro factor arbitrario. Mario intentó protestar, pero Lucía lo interrumpió con firmeza. Segundo, Terranova debía comprometerse con políticas de contratación justas y diversas, garantizando la igualdad de oportunidades para todos, sin importar su origen, raza o género. Estas políticas serían rigurosamente supervisadas por un organismo independiente designado por Johnson Capital. La impaciencia de Mario se hizo evidente al preguntar si Lucía no estaba entrometiéndose en los asuntos internos de la empresa, pero ella respondió con serenidad y sin la menor duda, recordándole que una inversión de $4.000 millones no era un juego y que debían asegurarse de que no fomentara la mala conducta ni la cultura tóxica que él había impulsado durante años. En tercer lugar, y más crucial, Terranova debía aceptar auditorías independientes periódicas realizadas por un tercero seleccionado por ellos, cuyos resultados serían públicos. Mario se puso de pie con furia contenida, acusando a Lucía de intentar quitarle el control de la empresa que él había construido, pero ella permaneció inmóvil, con voz cortante y segura, afirmando que no buscaba destruirlo ni a él ni a Terranova, sino ayudarlo a salvar lo que quedaba tras el caos que había causado. Aclaró que no aceptaría promesas vacías, que las reformas debían ser concretas, específicas e irreversibles. Mario guardó silencio con un nudo en la garganta mientras Thomas Grayson lo instaba con calma a tranquilizarse, sugiriendo a Lucía que tal vez podrían ajustar algunas de las condiciones. Ella lo interrumpió de inmediato con tono firme y autoritario, dejando claro que las condiciones no eran negociables, que Terranova debía aceptarlas en su totalidad o perdería la inversión de $4.000 millones para siempre, y que dudaba mucho que la Junta o los accionistas estuvieran dispuestos a renunciar a eso. Mario la miró fijamente, con una mezcla de ira y desesperación, consciente de que esas exigencias amenazaban no solo su autoridad personal, sino también su futuro como líder. Sin embargo, sabía que no tenía alternativa. La presión de los inversores, del mercado y de la opinión pública era implacable. Tras un largo silencio, exhaló con resignación e inclinó la cabeza, aceptando finalmente las condiciones. Terranova implementaría las reformas según lo requerido por Johnson Capital. Lucía asintió con expresión inmutable, fría y resuelta, advirtiéndole que aquel era solo el primer paso y que el éxito de las reformas dependería de su compromiso genuino, recordándole además que, si rompía su palabra o intentaba engañarlos de nuevo, las consecuencias serían mucho más severas que cualquier cosa que enfrentara ese día. Mario se levantó lentamente y salió de la oficina con el corazón pesado y la mente agitada, consciente de que esa negociación marcaba un punto de inflexión irreversible, no solo para el futuro de Terranova, sino también para el suyo propio. Lucía lo vio partir en silencio, plenamente consciente de que la verdadera batalla estaba lejos de terminar, pero también de que había logrado una victoria crucial al obligar a Mario Harrison a enfrentar la verdad y aceptar que la cultura tóxica que había creado no podía sobrevivir ni un día más. Tras aquel juicio histórico, el ambiente en Terranova Technologies cambió por completo. Los meses de tensión, conflicto e incertidumbre dieron paso a un nuevo espíritu de esperanza, confianza y energía positiva bajo el liderazgo firme y decidido de Maria Winter. Maria comprendió que su misión iba mucho más allá de gestionar una crisis. Su tarea era reconstruir la cultura de la empresa desde sus cimientos, asegurando que los errores del pasado jamás volvieran a repetirse. Con determinación inquebrantable, impulsó reformas radicales que abarcaron desde un sistema de contratación justo y transparente hasta políticas sólidas de diversidad e inclusión. Donde antes reinaban el autoritarismo y los prejuicios, ahora predominaban la apertura y la transparencia. Cada semana, Maria organizaba reuniones abiertas con los empleados para escuchar sus opiniones y fomentar un entorno donde todos se sintieran respetados y escuchados. Quienes antes callaban por miedo ahora se sentían empoderados para compartir ideas sin temor a represalias. Además, Maria trabajó estrechamente con organismos independientes para realizar auditorías culturales periódicas cuyos informes se publicaban íntegramente, restaurando así la confianza de los inversores y del mercado. Bajo esta estricta supervisión, la reputación de Terranova se recuperó poco a poco, transformándose en un símbolo de cambio positivo dentro de una industria largamente criticada por su conservadurismo y sus malas prácticas. En medio de este renacer, Lucía Johnson, quien había seguido cada avance con atención, organizó una reunión formal con Maria para discutir el futuro de la colaboración entre Johnson Capital Partners y Terranova, así como la inversión de $4.000 millones que se encontraba en evaluación. Se reunieron en la sede renovada de la empresa,
en una sala luminosa y acogedora que reflejaba su nueva filosofía. Cuando Lucía entró, percibió enseguida el contraste con el pasado. La frialdad y los prejuicios habían desaparecido, reemplazados por sonrisas sinceras y saludos cálidos, prueba tangible del trabajo transformador de María. Ella se levantó para darle la bienvenida con una sonrisa genuina, y Lucía le devolvió el gesto con una expresión de satisfacción sincera. Habían llegado lejos. Durante su conversación, María describió en detalle los logros alcanzados: el aumento de la representación femenina y de personas de color en puestos de liderazgo, la transparencia total en la compensación, y los programas diseñados para asegurar que cada empleado se sintiera valorado y escuchado. Lucía asintió con aprobación antes de confirmar lo que ambas sabían, que marcaría un nuevo comienzo. Johnson Capital Partners procedería con la inversión total de $4.000 millones en Terra Nova, un gesto que no solo representaba una decisión estratégica, sino también un voto de confianza en la nueva cultura corporativa que María y su equipo estaban construyendo. La noticia se propagó con rapidez, generando una respuesta inmediata en los mercados. Las acciones de Terra Nova subieron de forma constante y los analistas comenzaron a considerarla un modelo ejemplar de transparencia, inclusión y gobernanza responsable. Bajo el liderazgo de María, Terra Nova no solo se había recuperado, sino que se había convertido en pionera de un nuevo paradigma empresarial. Otras grandes empresas tecnológicas siguieron el ejemplo, reestructurando sus sistemas internos, eliminando el negativismo arraigado, adoptando prácticas de contratación justas y encargando auditorías culturales independientes. Terra Nova, antes sumida en escándalos y crisis, experimentó un renacimiento notable gracias a la audaz visión de María y al apoyo estratégico de Lucía Johnson. Los antiguos escépticos de la empresa ahora se enorgullecían de formar parte de esta poderosa transformación y Mario Harrison, el hombre que una vez ejerció la autoridad suprema en Terra Nova, solo podía observar estos triunfos desde la distancia. Consumido por un profundo arrepentimiento, se dio cuenta de que el poder que había codiciado era, en última instancia, una ilusión. El verdadero poder residía en el respeto, la equidad y la transparencia que María y Lucía habían defendido incansablemente. El resurgimiento de Terra Nova marcó más que un éxito empresarial, fue un punto de inflexión histórico en la forma en que las empresas perciben el papel esencial de la diversidad y la equidad. Con su decisiva inversión, Lucía Johnson envió un mensaje contundente: la igualdad, el respeto y la inclusión no son meros ideales, sino requisitos vitales para el éxito duradero de cualquier organización en el mundo actual. El espectacular éxito de las profundas reformas de Terra Nova se extendió rápidamente por la industria tecnológica y el mundo financiero, demostrando el verdadero poder de una cultura corporativa transparente y diversa. Lucía Johnson reconoció que el drástico cambio de rumbo de Terra Nova no fue solo la historia de una sola empresa, fue una oportunidad única para impulsar un cambio positivo y duradero en todo el panorama de inversiones. Decidida a aprovechar este momento, Lucía ocupó un lugar central en un importante evento en Nueva York al que asistieron los principales líderes financieros del mundo. Segura y convincente, presentó los nuevos criterios de inversión de Johnson Capital Partners. A partir de ahora, cualquier empresa que busque financiación deberá cumplir rigurosos estándares de igualdad, diversidad y transparencia en su gobernanza y cultura. La sala quedó en silencio cuando Lucía declaró que de ahora en adelante Johnson Capital evaluará a las empresas no solo por sus ganancias y potencial de crecimiento, sino también por su ética de liderazgo, su cultura corporativa y su compromiso genuino con la diversidad y la inclusión. Esto no es solo lo correcto. Es la única manera de asegurar un valor sostenible tanto para los inversores como para la sociedad. Su audaz declaración conmocionó a la comunidad financiera global. Las empresas que buscaban el respaldo de Johnson Capital se apresuraron a reformar su gobernanza, modernizar sus políticas de contratación y transformar su cultura corporativa. En cuestión de semanas, docenas de grandes empresas adoptaron voluntariamente los estándares que Lucía había anunciado, lo que desencadenó una ola de reformas sin precedentes. En foros financieros y redes sociales se debatió intensamente sobre la responsabilidad corporativa y el papel de los grandes inversores. Ante la creciente presión, otras importantes firmas de inversión comenzaron a implementar criterios similares, reestructurando su selección de socios y la gestión de carteras para alinearse con estas nuevas normas. Pero Lucía sabía que cambiar el comportamiento corporativo requería más que solo estándares y discursos. Su objetivo era impulsar un cambio interno real empoderando a una nueva generación de líderes de comunidades históricamente ignoradas. Con ese objetivo, Johnson Capital lanzó un programa especial de inversión y capacitación para líderes emergentes de grupos subrepresentados, personas de color, mujeres e inmigrantes. La iniciativa proporcionó no solo capital, sino también capacitación intensiva en liderazgo y gobernanza,
brindándoles la confianza y las habilidades necesarias para transformar sus propias empresas y comunidades. Estos líderes emergentes pronto dejaron huella, logrando sólidos resultados comerciales y ejemplificando la diversidad y la equidad en la sala de juntas. Lucía los acompañó como mentora práctica, ofreciéndoles consejos prácticos y una escucha comprensiva cuando enfrentaban desafíos. En una entrevista con Forbes, Lucía afirmó con firmeza: "El verdadero poder de la inversión no se trata de ganancias a corto plazo. Se trata de moldear la sociedad y abrir oportunidades reales para todos". La inversión responsable no es una moda pasajera. Es un compromiso a largo plazo que todo gran inversor debe asumir. Desde la distancia, Mario Harrison, el otrora todopoderoso CEO que lo perdió todo por su arrogancia y prejuicios, observaba con mezcla de incredulidad y resignación el ascenso de Lucía Johnson. Comprendió que ella había logrado lo que él nunca se atrevió a imaginar: transformar un imperio empresarial mediante influencia económica, visión estratégica y auténtica responsabilidad social. Gracias al liderazgo decidido de María y al respaldo constante de Lucía, Terranova no solo se recuperó, sino que se reinventó, convirtiéndose en un referente mundial de ética corporativa, inclusión, diversidad y transparencia. La empresa prosperó bajo estos valores, demostrando que el éxito financiero y el bien común podían coexistir, inspirando a otras organizaciones a replantearse su cultura y sus prioridades. Años más tarde, Lucía subió al escenario para aceptar un prestigioso premio a la excelencia en inversión socialmente responsable. Frente a miles de líderes empresariales, jóvenes, emprendedores y académicos, habló con convicción y claridad: cada decisión que tomamos deja una huella, cada inversión puede convertirse en un agente de cambio. Yo elijo un legado de igualdad, diversidad y responsabilidad. Invierto en las personas, en los jóvenes líderes que transforman la sociedad con innovación, creatividad y compromiso. Les doy poder, voz y oportunidades reales. El auditorio estalló en aplausos, ovaciones que resonaron como reconocimiento al impacto tangible de sus acciones, pero Lucía sabía que su misión continuaba. Se comprometió a seguir impulsando el cambio global, apoyando con recursos, estrategia y experiencia a la próxima generación de líderes que desafían el statu quo, demostrando que el poder económico solo tiene verdadero valor cuando se utiliza para transformar vidas y sociedades. La historia de Lucía Johnson, María Winters y la revolución en Terranova se convirtió en un caso emblemático en escuelas de negocios, foros financieros y conferencias de liderazgo. Una historia que demostró que la integridad, la equidad, la transparencia y la inclusión no son meros ideales abstractos, sino los cimientos más sólidos para un éxito duradero y auténtico. Y ese es el legado que Lucía Johnson se enorgullece de dejar. Un legado que trasciende cifras y balances, que inspira a actuar con coraje, visión y empatía. Un mensaje claro para el mundo: el verdadero poder no reside en oprimir o subestimar a los demás, sino en crear oportunidades, cambiar vidas y construir un futuro positivo y sostenible para todos. ¿Y tú? Si tuvieras en tus manos el poder de cambiar una organización entera, ¿usarías tu influencia para preservar tu autoridad o para transformar la cultura y dejar un legado positivo para todos? No olvides dejar tu comentario contándonos qué parte de la historia te impactó más, darle me gusta si disfrutaste el vídeo y suscribirte al canal para no perderte más historias que inspiran y motivan. Nos vemos en el próximo vídeo.